Antes el estigma del tatuaje era que siempre lo traía pues cierto grupo de gente, y hoy hay gente que también puede ser ejemplo en la sociedad que tiene tatuajes, entonces por lo mismo ya no está tan mal visto. Y me acuerdo que en algunas solicitudes laborales existía ese concepto. Sí. Y cuenta usted con tatuajes, y desde el momento en que le ponías tú ahí que sí, desechaban tu solicitud de empleo. Pero es algo que traíamos muy allegado. Tú ahorita hablaste justo de los apaches, los celtas hacían lo mismo, se pintaban todo completamente azul. Había tribus aquí, como los rayados y demás, que se maquillaban de ciertas formas cuando iban a la guerra. Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos en otro programa más de los Oficios de México. Un programa que se realiza para ustedes y poniendo su granito de arena para conocer los diferentes oficios de nuestra República Mexicana. Acuérdense que ahí en pantalla van a aparecer los teléfonos y los modos de comunicación para recibir sus críticas positivas o negativas, no pasa nada. Y también para que nos propongan oficios que quieran conocer. Hoy tenemos un programa especial y un invitado especial también. Hoy vamos a hablar de un tema que quizás va a generar polémica, pero es un oficio también en nuestro México y es un oficio que está agarrando mucho auge. Vamos a hablar, el tema de hoy es los tatuajes y tenemos como invitado a José Barbosa García, tatuador de oficio y que nos va a platicar. Y yo quiero empezar, bienvenido José a tu programa. Muchas gracias por la invitación. Quiero empezar el programa con el comentario de cómo se ha abierto la sociedad para recibir el tema de los tatuajes, número 1. Pero esta pregunta me la contestas después. Uh-huh. ¿A qué edad te hiciste tu primer tatuaje tú, Barbosa? No, ya siendo mayor de edad. Mayor de edad. Así debe ser. Qué bueno. Sí, el deber ser. Yo creo que cuando ya es mayor de edad y tiene conciencia de las decisiones que se toman, pues yo creo que ya no hay ningún problema. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tienes ya como tatuador profesional? Dedicándome solamente a este oficio, yo creo que arriba de 10 años. Arriba de 10 años, bueno, pues ahí tenemos. Ahora sí, la pregunta, ¿cómo percibe la sociedad a las personas que están tatuadas? Desde el punto de vista crítico de tu oficio. Uh-huh. Vamos a decirlo así, ¿cómo se ha abierto la sociedad, los jóvenes sobre todo? Porque esto es de jóvenes. Debe de haber ya también, porque yo veo a muchos adultos, ya padres de familia, que deciden, o más bien ahora sí se avientan a hacerse un tatuaje. ¿Qué nos puedes comentar a ese respecto, Barbosa? Bueno, la sociedad ha cambiado mucho respecto al tatuaje. Le podré decir, 10, 15 años, estaba mucho más estigmatizado, ¿no? La gente que se hacía tatuajes era de cierto rubro o tenía ciertos gustos, por así decirlo. Ahora ya cualquier persona se puede hacer un tatuaje, no solamente jóvenes, como tú dices, de repente gente mayor, de mi edad o aún más mayor, que por X o Y o tabús de hace 10, 15 años nunca se hizo un tatuaje. Ahora lo hacen, ¿no? Porque la sociedad es mucho más abierta, lo ves en artistas, en futbolistas. Antes el estigma del tatuaje era que siempre lo traía, pues, cierto grupo de gente,
Y hoy hay gente que también puede ser ejemplo en la sociedad que tiene tatuajes, entonces por lo mismo ya no está tan mal visto, por así decirlo. Yo creo que el ejemplo de que grandes deportistas, háblese de las estrellas de fútbol, y los artistas han empujado y han tenido mucho que ver con este tema de los tatuajes, porque sabemos que la juventud pues admira a un jugador o a un artista y tendemos mucho por imitar. Así Entonces es. Creo que desde ahí viene el impulso, la apertura. ¿Qué sucede cuando un joven, vamos a decir de 18 años, ya ha alcanzado la mayoría de edad, y se pone un tatuaje sin avisarle a sus padres, regresa a su casa con un tatuaje? ¿Has escuchado historias al respecto? Sí, muchas. Nosotros por manera, se puede decir, un protocolo legal, no podemos tatuar menores de 18 años. Ya teniendo 18 años para adelante, pues ya en teoría ya es libre de su decisión. Eso no quiere decir que no se vaya a llevar un regaño en su casa, ¿no? O sea, pero él ya sabe lo que hace. Sí creo que la mayoría de edad es importante para que tome en cuenta qué es lo que se va a tatuar. El tatuaje es algo que va a durar para siempre. Tienes que estar muy, muy seguro qué es lo que te vas a tatuar, ¿no? Bueno, y de ahí partimos, siguiendo tu comentario, José Barbosa. El tatuaje es un dibujo, un símbolo o letras que emiten una información. Ahorita lo decías, hay que ver qué se van a tatuar. Generalmente la juventud se va más a los tatuajes representativos. ¿A qué área, José Barbosa? ¿Cuál es la experiencia de ustedes en este aspecto? El tatuaje cambia mucho por años, a lo mejor décadas o cada 5 o 10 años. ¿Qué es lo que busca la gente? La gran mayoría de las veces es algo simbólico. Hay que recordar que los inicios del tatuaje no es algo nuevo. Han encontrado momias desde hace de 5,000 años que ya tenían tatuajes. Antes el tatuaje no era escogido por nosotros, o sea, se podría decir así, era un tatuaje tribal, el cual tú tenías que tenerlo para tener una pertenencia en cierta tribu, cierta clase y todo eso. No era como ahora que nosotros podemos tener la decisión de qué tatuaje ponernos, así de manera literal. Cambia mucho las modas, es mucho lo que quieran representar y la gran mayoría de las veces es algo simbólico. Muchas veces es una figura que representa algo sin tener el nombre de algo. Fíjate, estuve en una reunión hace como unos 3 días donde platicaban algunos integrantes de la misma hablaban de motocicletas. Y estaban hablando de grupos o clanes, porque se llegó a mencionar la palabra clanes, fraternidades que andan en motocicleta y cuando perteneces a una organización de motociclistas, a una fraternidad, se te bautiza por medio de un tatuaje y de ahí van a reconocer que ese es integrante de esa, pues no quiero llamarle pandilla, pero de esa agrupación de motociclistas. Y así como tú lo mencionas, por ejemplo, ahorita que lo estabas platicando, José Barbosa, me vino a la mente de los apaches. Los apaches se pintaban, no eran tatuajes, posiblemente, pues era pintura, pero para guerras se pintaban. Para algunas ceremonias se dibujaban, pero sí tenían tatuajes. Tenían ciertos tatuajes y tú lo decías, esto data de muchos años. Volviendo a la historia, José Barbosa, ¿en qué, bueno, el continente americano y en Europa, de dónde viene la influencia primordial de los tatuajes? Bueno, el tatuaje como tal, la historia como que de dónde inicia es muy difícil de explicar.
Hay momias muy, muy antiguas que ya tenían tatuajes, los egipcios mismos, algunos tenían tatuajes. Se cree o que la palabra tatuaje, como la conocemos nosotros, viene del francés tatouage, que es cuando los franceses llegan a las islas. Los ingleses, cuando llegan a las islas y encuentran gente con tatuajes simbólicos, los llevan a sus tierras, ¿no? El tatuaje, como lo conocemos tal vez nosotros de manera americana o en este continente, mucho viene de los marineros, que lo encuentran en islas y se empiezan a hacer tatuajes simbólicos. Muchas veces eran tatuajes, volviendo al tema del simbolismo, referenciales de ciudades que visitaban. O sea, se puede tomar en cuenta que no había fotografías, ¿no? Entonces muchos marineros llegaban a tal puerto, a tal ciudad, se tatuaban el nombre de tal ciudad, entonces se veían y tú decías, bueno, tú llegas hasta allá, ¿no? Tú conociste tal lugar. En Japón era otro tipo de tatuaje, más representativo. En cada persona era un símbolo que tenía que ver con él, con su forma de ser, con su integridad o con su clase social, como que sea, igual que en Rusia y todo ese tipo de países. Nosotros, como lo conocemos, va más de ahí, de la gente que viajaba y se iba poniendo un símbolo en cada lugar, y como eso hay muchas historias que eran tatuajes que se representaban ciertas cosas, ¿no? Elementos. Yo recuerdo, pues yo ya soy una persona entrada en edad, pero recuerdo en mis primeros años de andar buscando trabajo. Yo empecé a trabajar desde muy chico y me acuerdo que en algunas solicitudes laborales existía ese concepto. Sí. Y cuenta usted con tatuajes, y desde el momento en que le ponías tú ahí que sí, desechaban tu solicitud de empleo. En aquellos tiempos era muy difícil para las personas, sobre todo para los jóvenes, encontrar trabajos, y muchos terminaban trabajando en la construcción, que era donde pues no hay muchos requisitos para entrar a hacer pozos y batir mezcla. Y no quiero decir que sea un trabajo denigrante de ninguna manera, pero siempre ha habido mucha demanda de ese trabajo, entonces pues iban y caían ahí. Ahorita en la actualidad vemos a grandes abogados, inclusive arquitectos, profesionistas que tienen tatuajes, y muchas veces se hacen los tatuajes donde no se les ve con ropa formal. Ha habido personas que conozco yo, que pasan muchos años y después de muchos años me doy cuenta que tenían un tatuaje. Y les pregunto y me dicen, no, pues me lo hice de joven, de muchacho, tuve muchas ganas de tatuarme y pues realmente pues me queda el tatuaje. Tú lo decías, es para toda la vida. Yo pienso que batallamos mucho los de nuestra época. Ahorita yo creo que hay mucha apertura, ya no es más, ya hasta los derechos humanos defienden que no sea desechado una persona. Cuando le dicen no porque estás tatuado, están golpeando los derechos humanos de una persona. Vemos la influencia de Estados Unidos, donde pues ya casi todo el mundo tiene un tatuaje. Este programa a lo mejor va a crear mucha polémica, pero es un oficio, José Barbosa, es un oficio ser tatuador. Sí, es todo. Y creo que cuando desarrollas un tatuajes es un arte, en realidad es un arte, porque es un dibujo en la piel con tintas, y sabemos que pues tú trabajas en una marca reconocida, en una firma, en una casa de tatuajes muy, muy reconocida. Por eso te invitamos, porque eres un tatuador profesional. Pero sabemos de que hay también muchos tatuadores que lo realizan en su casa, en algunos cuartos donde no cuentan con las cuestiones de salud, y por ahí recordemos que también por tatuarse se ha adquirido enfermedades pues tan delicadas, y vamos a decirlo aquí en este programa, como el VIH, hepatitis. Entonces, de ahí que también es un mensaje este programa de los Oficios de México, aquí teniendo un tatuador profesional, a José Barbosa,
de que los jóvenes que se quieran hacer un tatuaje, que han tomado la decisión, busquen a personas profesionales que cuenten con los sistemas de limpieza, de salud, para que no vayan a contaminarse. José Barbosa, yo veo a las personas que tienen tatuajes, a veces me da curiosidad y creo que el ver que se tatúa una persona puedes definirlo un poco. Muchos traen símbolos de música, muchos traen dragones, monstruos, algunos tatuajes diabólicos también, o no sé cómo encerrar la palabra. Algunos se ponen el escudo de su equipo preferido. Es una diversidad. Te pregunto, ¿cuál es el tatuaje que más hacen ustedes, los tatuadores profesionales? ¿Qué les solicitan las personas que van a buscar un tatuaje? Parte también mucho por épocas. Antes se pedían cierto tipo de diseños. Yo creo que algo que perdura por mucho tiempo, digo, no todo el tiempo que he sido tatuador, sino desde antes, tal vez son los nombres, las frases. Creo que es lo que más se pide. Más se pide y lo que se sigue pidiendo y seguirá pidiendo. Hace 10, 15 años mucho pedían kanjis, cosas por el estilo. Un tiempo pedían muchas letras en hebreo, árabe, infinitos y todo. Pero lo que sigue y que yo creo que va a perdurar siempre van a ser los nombres y frases, ¿no? Sobre todo. Oye, José Barbosa, ¿qué tan cierto es que una persona cuando se hace un tatuaje, luego quiere otro, y luego otro, y así es como termina y se hace un adictivo esto o no? Porque yo he sabido personas que se hacen uno y luego, es más, he escuchado esta frase: fíjate que voy a cumplir años y me voy a regalar un tatuaje. Entonces, cada vez conocí una persona que dice: cada vez que cumplo años me regalo un tatuaje. Es cierto, es adictivo, se crea una obsesión de al final de los días tener mucho tatuaje, tener una área cubierta de tatuaje. ¿O cómo es ese mecanismo de las personas por lo general? ¿Cómo se comportan? Bueno, yo creo que ahí sí lo que parte el agua es hacerte tu primer tatuaje. Y si tienes una buena experiencia, es casi seguro que te va a hacer un segundo. No es que te hagas adicto al dolor, digo, no creo que alguien vaya a ser muy favorito de que te duela siempre, pero se te hace más sencillo, Digo, yo tengo más o menos tatuajes, una buena cantidad. Al principio sí eran tatuajes muy simbólicos o muy representativos. Ya con el tiempo ya nada más te quieres tatuar por tatuarte, ¿no? Entonces pasa mucho eso. Ahí una vez un amigo me regaló un libro sobre un sociólogo que hablaba sobre el tatuaje, no como la historia del tatuaje, y hablaba mucho de la representación del tatuaje tribal, o sea, el tribal en África, en las islas y todo eso. Muchas veces cuando lograbas cumplir el tatuaje sientes un poco de satisfacción, ¿no? De por vencer algo y te da una pertenencia a algo, ¿no? Hablas, ahorita que decías lo de los motociclistas, lo de la gente que se tatúa un escudo, que recordar de manera antigua todos los tatuajes eran de pertenencia y al fin y al cabo te pones algo para sentirte con una pertenencia en algún lugar o con un club o con un crew, como quieras decirlo, ¿no? Fíjate, vamos a romper el vaso que mide esto. Creo que este programa lo podemos aprovechar para platicar de que el ver una persona tatuada no representa o no quiere decir que esa persona, número uno, carezca de educación. Número dos, que sea una persona que sea un daño para la sociedad. Yo creo que ya hay que cambiar el pensamiento y sobre todo pues a las empresas, a los patrones, muchas veces a su gente de recursos humanos. No se puede hablar abiertamente ni decir aquí no contratamos a personas tatuadas, pero sí lo tienen como un requisito. Claro. Si te llega una persona tatuada, luego búscale y desecha esa solicitud.
Ahorita, en la actualidad, he visto inclusive personas que están del lado de la justicia, llámese policías, ministeriales, personas que sirven para el área de justicia y que llevan un tatuaje. Y ya ahorita ni recursos humanos de las áreas de justicia, ya ahorita no desechan a una persona por tatuajes. Creo que en algún momento sí tenía que ver algunos dibujos, algunos dibujos y algunos símbolos, pero ya no es un requisito de que si tienes tatuaje no puedes ser policía o tránsito o alguna situación de esas. Hay que abrir el pensamiento y darle la oportunidad. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, José Barbosa? Porque creo injusto que se le pueda cuantificar o formarle una idea de esa persona solamente porque trae tatuajes, cuando ahorita en la actualidad, tú lo mencionabas, hace tiempo pues tenía otro significado y ahorita tenemos que movernos a esta actualidad y ver que muchos jóvenes se tatúan y muchos papás también, porque pues es algo social y en este programa pues estamos hablando del oficio del tatuador. José Barbosa, otra pregunta. Sí, hay mucha demanda de la gente que se quiere hacer tatuajes, llegan muchos a hacerse tatuajes. ¿Cómo se está presentando en la actualidad? La tendencia es hacerse, va creciendo o va detenida o está decreciendo. Bueno, yo creo que creció mucho hace unos 3, 4 años, tal vez se estabilizó un poco. No sabemos cómo vaya a ser a futuro. Sí, mucha gente demanda el tatuaje. Hay muchos tatuadores, hay mucha gente que es muy buena, tanto en empresas de tatuaje o desde su casa. El trabajo es digno, ¿no? Entonces es como un oficio, hay que aprenderlo, hay que trabajarlo, hay que entender que hay momentos buenos, que hay momentos malos, como cualquier oficio, y disfrutarlo, ¿no? José Barbosa, una pregunta. ¿El oficio de tatuador es remunerado, bien pagado? ¿Cómo está calificado? Ahorita hablábamos, o en el programa anterior hablábamos de la certificación. Yo creo que también un tatuador se puede certificar. Sí, claro. Porque es un oficio, es un área laboral. Imagínate ahorita con ese anuncio en el programa pasado donde tú como tatuador certificado, imagínate nada más, o sea, ya habla de un tatuador profesional y con un documento. La pregunta es esta: ¿te han llegado a veces a solicitar un tatuaje que digas tú, pues no lo quiero hacer, por alguna situación que el tatuaje tenga algún significado, o ustedes están en una báscula donde está nivelada y pues no les interesa el dibujo ni mucho menos? ¿Nos puedes platicar algo de tu experiencia cuando te llegan, hágame este tatuaje por favor, y que dices tú, oye, pues no lo quiero hacer o no lo debería de hacer? Bueno, sí llega gente, depende mucho del tatuador, depende mucho de los compañeros. Hay compañeros que sí se niegan a hacer ciertas cosas, eso no puedo decir que no. Yo en mi caso no, hago casi cualquier cosa, por más diferente, aunque no tenga que ver con mi forma de pensar, aunque lo realizo. Sí, si de repente veo que no es una buena opción, si de repente veo que es alguien a lo mejor muy joven y quiere tatuarse zonas muy visibles, trato de hablar con él, ¿no? Y que lo entienda, ¿no? A lo mejor platicar. Sí, a lo mejor me pueden decir, bueno, pues que tú tienes tatuajes en el cuello o en la cara. Pues sí, yo tengo 44, o sea, si vas a los 22 y te quieres hacer algo así, pues tratas de convencerlo de que piénsalo bien, o sea, tienes una vida por concientizarlo, delante, ¿no? Sí, concientizarlo, claro, de que pues eso es para toda la vida. Sí, el tatuaje va mucho del diseño, va mucho del diseño. Te puedo contar una anécdota así muy rápida. Recuerdo que una vez, estando en casa de mi madre, ¿no? Estaba haciendo de cenar, no sé qué novela estaba viendo o algo más.
Y luego me dice, mira, ¿qué tatuaje tan bonito tiene tal artista? Y yo volteo así, ¿qué? Eso lo hubieras dicho cuando viste mi primer tatuaje y me regañaste. O sea, resulta porque lo trae un artista es bonito, ¿no? Y yo pues casi traigo lo mismo. Pero sí, bueno, la diferencia son los tatuajes. O sea, de repente si llega... Antes, como tú decías, lo de las empresas, sí te pedían mucho. Me tocó muchas veces ir a buscar trabajo a algunas empresas y sí venían las solicitudes si tienes o no tienes tatuajes. Ahora sí depende mucho qué tipo de tatuajes tienes. Digo, por situaciones externas del tatuaje, te toca darte cuenta que sí depende mucho del tipo de diseño de tatuaje que traigas, ¿no? Ahorita no lo piden tan escondido. Ahorita cualquier persona puede llegarte a pedirte un tatuaje aquí en el brazo, que es muy común. Pero son cosas como que no son tan representativas, ¿no? O sea, no me refiero a representativas. Para él tiene que tener su valor. Pero a lo mejor si tú lo ves como sociedad no te va a impactar tanto a que si traiga otro tipo de diseños. Oye, fíjate que en una de las charlas que tuve yo, precisamente hablando de tatuajes, con hace 3 días con los de las motos, uno de ellos comentaba que por lo general la persona que se hace muchos tatuajes y que vive en un movimiento pues como las motos, ¿no? Y hablaban pues de pleitos entre pandillas de motociclistas y todo eso, uh-huh. Que ellos sí se tatúan algo representativo a ese grupo, pero decían que para la persona que está muy tatuada, al momento de querer pelear un contacto físico con otra persona, que inclusive se quitaban las playeras y enseñaban, o sea, tiene algo psicológico ver a una persona que tenga tatuajes, que esté lleno de tatuajes y que tenga a lo mejor tatuajes que intimidan. Salió ese tema y yo me quedé pensando, en próximos programas voy a tener a un tatuador y le voy a preguntar eso. Puede ser que las personas se tatúen para representar o poder intimidar a las personas. Te pregunto eso. Esta pregunta no tiene nada de malo ni quiero llegar a ningún fin, pero ¿puede ser o no? Yo creo que sí. Mucha gente de repente se pone muchos tatuajes a lo mejor para intimidar, pero es algo que traemos muy allegado. Tú ahorita hablaste justo de los apaches, los celtas hacían lo mismo, se pintaban todo completamente de azul. Había tribus aquí, como los rayados y demás, que se maquillaban de ciertas formas cuando iban a la guerra. Sí es imponer, tal vez sí, no sé si un tatuaje te puede imponer mucho, a lo mejor si no tienes tatuaje, si ves a alguien con una calavera enorme, te puede imponer. Pero sí es algo, yo creo que la humanidad, como humanidad, lo tenemos muy marcado. O sea, desde tribus muy antiguas, siempre te has maquillado al momento de ir a un combate o algo así por el estilo, para imponer, ¿no? Representación moderna, la lucha libre, las máscaras luchadores es para imponer, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Es verdad, las máscaras. Bueno, pues José Barbosa García, tatuador profesional. Muchas gracias. Por ahí va a aparecer su nombre y su teléfono por si alguien quiere preguntarle algo o alguna situación de tatuajes. Sí. Este programa se ha realizado con el título de Los tatuajes y la sociedad. Muchísimas gracias, José Barbosa, por estar con nosotros y compartirnos tu oficio. Recuerden que el programa de los oficios de México está hecho para enseñar los trabajos y los oficios de México. Papi TV, a sus órdenes, Víctor Naredo, los oficios de México. Gracias. Muchas gracias. No te pierdas tu programa favorito, Mundo Seguro. Vendí un carro y me lo robaron. No queda en el robo, sino es en un fraude. Y desafortunadamente la aseguradora no interviene. Asesorías de seguros. Y resulta que a la hora de estar llenando los datos, la señora nunca supo que él, cuando estaba joven, se fue a hacer un check-up. Entonces, a la hora de que se enfermó, la compañía me lo quería rechazar. Le digo, espérame, es que no me lo llenó a él, me lo llenó a la esposa y la esposa no sabía. Análisis de pólizas y seguros. Es el propósito, más que nada,
que crees ese ahorro, esa cantidad. Porque si no lo hacemos de esta manera, difícilmente haces el ahorro. Consejos de expertos. Depende de la edad y depende de la aportación. De la edad te da el mínimo y la suma asegurada. Todos los viernes a las 5 de la tarde, solo por Papi TV. Somos la plataforma audiovisual de programación intelectual, que ofrece una amplia variedad de programas de análisis que despiertan mentes y desafían pensamientos. Inclusive he visto muy frecuente del que, güey, te dio una pistola porque lo mataron. Sí, exactamente. Y hay unos que sí pagan su curso. Descubre un mundo lleno de conocimiento y con tan solo un clic, explora nuestros contenidos. Desde lo deportivo, Un partido entre semana del equipo de fútbol Monterrey, hasta el entretenimiento divertido y cultural. Lo de Navidad y todavía ni siquiera llegamos al 20 de noviembre. ¡Engáñame! Las tortillas de harina que yo compro llevan... Pero te lamento porque a lo mejor no lo sabes. Anteriormente... Conéctate con nosotros a través de todas nuestras redes sociales. Únete a la conversación, comparte tus ideas y mantente al tanto de las últimas tendencias. Somos Papi TV, la plataforma audiovisual de programación intelectual.